En España, desde hace un poco más de 2 semanas estamos en plena campaña de la declaración de la renta. Y hoy precisamente te quiero hablar de esto, de la declaración de la renta. De una herramienta, de una forma un poco diferente, de hacerla mucho más fácil, mucho más sencilla y con la que nos podemos ahorrar un montón de tiempo. Quédate y te lo cuento. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 196 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Recuerda que en quieroserrico.com tienes cursos sobre finanzas personales, sobre ahorro, sobre inversiones, sobre negocios online e ingresos pasivos y muchísimo más. Actualmente en la academia ya hay 13 cursos con plantillas y recursos extras que te puedes descargar, acceso a un grupo privado en Telegram y tutorías para cualquier tipo de duda conmigo. Todo esto por solo 6 euros al mes. Actualmente, si quieres hacer la declaración de la renta, tienes 4 opciones diferentes. O la haces tú o tu pareja, o te la hace un amigo, un conocido, un familiar, alguien con el que tienes más o menos confianza y no te va a cobrar. También puedes pedir cita en la agencia tributaria e irte allí y que te hagan la declaración de la renta, que si no lo sabes es un trámite totalmente gratuito. O en última opción tienes la posibilidad de contratar a alguien, contratar a un gestor. Puede ser que ya tengas un gestor para tus asuntos del día a día o puede que simplemente tengas que contratar la gestoría para un momento tan puntual como es la declaración de la renta. Estas son las únicas 4 posibilidades que hay. Y hoy precisamente te voy a hablar de esta primera, de hacerla tú mismo pero de una forma un poco diferente. Pero antes de entrar en eso, vamos a hablar un poco de la declaración. ¿Qué pasa si haces la declaración de la renta y te equivocas? Como te acabo de decir, hay 4 posibilidades diferentes. Hacerla tú mismo, que te la haga alguien conocido, ir a la agencia o que te la haga una gestoría. En cualquiera de las 4 opciones, si en la declaración hay un error, la responsabilidad solo es tuya. Siempre es tuya y solo tuya. Da igual quién la haya hecho. La responsabilidad es solo tuya. En el caso de que hayas ido a la agencia tributaria o en el caso de que hayas ido a un gestor, si hay un error y se demuestra que no ha sido culpa tuya, que tú tenías todos los datos, que se los facilitaste correctamente, pero fue culpa de otra persona que intencionadamente o sin esa intención puso mal los datos, pues igual puedes denunciar y puedes reclamar a esa persona todos los daños y perjuicios que hayas tenido, o por lo menos que si te han multado, que se encarguen de pagarte la sanción. Pero como te digo, es un caso ya muy extraño porque tienes que demostrar que ha habido una intención. Y aún así, es responsabilidad tuya revisarla y asegurarte de que todo está correcto. Resumiendo un poco, da igual quién te haga la declaración de la renta. Al final, la responsabilidad es solo tuya. Si hablamos de tener errores en la declaración de la renta, podemos clasificar estos errores en 2 tipos, o mejor dicho, en quién ha sido el que ha detectado el error. Si lo detectas tú, si sabes que te has equivocado, que te olvidaste poner un dato o que alguno de los datos estaba mal, entonces tú puedes hacer una declaración complementaria, se llama así, una declaración complementaria, que básicamente consiste en decirle a Hacienda, a la agencia tributaria, esto que te he dicho en esta declaración está mal. Lo correcto es lo que te acabo de decir ahora en esta. Es simplemente una modificación de la declaración. Hay varias opciones o varias alternativas, o mejor dicho, varios modelos, por llamarlo de alguna forma, dependiendo de si ya te han pagado, no te habían pagado, de si tenías que pagar tú, o bueno, dependiendo un poco de la situación de tu declaración y de si ha sido este año, ha sido otro año, pues los procedimientos son un poquito diferentes, pero básicamente es lo mismo, es hacer una declaración complementaria, es hacer una modificación sobre la declaración ya presentada. Y la otra situación es que no te des de cuenta tú, sino que se dé de cuenta la agencia tributaria. En principio, ellos no se van a dar de cuenta, simplemente van a detectar que algo no les cuadra. Entonces, pues te escribirán, te harán una notificación y te dirán, oye, dame más información sobre esto porque no estoy de acuerdo, porque según nuestros sistemas nos consta una información diferente. Tendrás un periodo para justificar y alegar lo que fuera y bueno, o termina en multa o termina en una inspección en la que te pueden mirar muchísimas más cosas diferentes y bueno, básicamente pues vas a tener o puede ser que tengas un
un pequeño problema o no tan pequeño. De lo que hoy te quería hablar es de una aplicación que acabo de descubrir hace unas semanas que se llama TaxDown. Tax de impuestos y down de bajo. Resumiéndolo y simplificándolo, TaxDown, tiene formato de aplicación, aunque también lo puedes utilizar en tu PC. Es una forma diferente de hacer la declaración de la renta. Se trata de un sistema que se conecta directamente con la agencia tributaria, que tienes que tener la misma información para acceder a tus datos fiscales, es decir, o tener un certificado digital, o tener un número de referencia, toda esta información que nos pide la agencia cada vez que vamos a hacer la declaración o que incluso te pide tu gestor. Es decir, que se comunica directamente con los datos que hay en Hacienda. Esto es un poco el primer paso. Y lo más importante es que en el momento de que vas a completar tu declaración de la renta, pues funciona bastante diferente al programa que tiene la agencia, al Renta Web. La Renta Web, en el programa, en el simulador o en el que antes se llamaba para hacer el borrador, o los que conocemos de antes el programa que existía, el programa padre, es lo mismo pero de una forma muchísimo más simplificada. Es un poco un formato de encuesta, más o menos es un poco formato formulario en que en una pantalla tienes una pregunta con varias opciones. 3, 4, 5, 2, depende un poco de la pregunta que sea y tú simplemente tienes que ir completando. Pues he tenido ingresos por otra actividad profesional, por otro trabajo. Sí, no. Pues es un poco de esta función, de esta forma. Y te va llevando por un recorrido en el que vas completando todos los pasos de la declaración de la renta de una forma mucho más fácil y mucho más sencilla. TaxDown es una aplicación que es totalmente gratuita, o mejor dicho, no tienes que pagar nada para hacer todo esto, para ir completando la declaración de la renta, para ir haciendo tu declaración de la renta, poder llegar hasta el final y ver el resultado. Te toca pagar, te toca devolver y cuánto tienes que pagar o cuánto tienes que devolver. TaxDown te permite hacer todo esto totalmente gratis. De hecho, ni siquiera te deja pagar para hacerlo. Porque también es posible que en alguno de los campos o en algunas de las declaraciones, pues ellos no estén preparados para hacerla. Hay determinados casos más especiales que, pues la aplicación todavía no está preparada para casos más puntuales. Por tanto, si quieres hacer tú la declaración o simplemente por curiosidad quieres ver cómo te saldría, puedes utilizar TaxDown, te registras, vas metiendo todos los datos y te permite llegar hasta la última pantalla, que es la de presentación, y ahí pues ya tendrías que pagar para seguir. Para presentar tu declaración pues simplemente tienes que pagar, son 35 euros, y si lo haces pues ya la aplicación te da la opción de presentar tu declaración de la renta. Aún así, en este punto tiene algunas ventajas respecto a presentarla con un amigo, o presentarla en la agencia o presentarla tú mismo. Es posible que no te fíes que esta aplicación pueda funcionar correctamente o no, y ellos, los de TaxDown, también han pensado en ello. Esta aplicación tiene una garantía, tiene un seguro de que si ellos han hecho mal los cálculos, si ellos presentan tu declaración y está mal calculada, es decir, que simplemente su aplicación ha funcionado mal y no ha hecho correctamente lo que tenía que hacer, pues tienes un seguro que es que ellos se encargan de pagarte la multa que te pueda poner la agencia tributaria hasta un máximo de 1.000 euros. Que si te multan y es porque no has puesto los datos correctos o te has olvidado de algo o te han puesto un requerimiento y han encontrado otras cosas más extrañas o más raras, pues el seguro no te va a cubrir. Simplemente te cubre si por culpa de la aplicación pues los cálculos están mal realizados. Solo por eso. Y como te decía, la aplicación se comunica directamente con la agencia tributaria, le das a presentar y ya está presentada. Así de fácil y así de sencillo. Entre las principales ventajas de TaxDown, yo destacaría las siguientes. La primera es que es muchísimo más fácil y muchísimo más sencillo presentar tu declaración de la renta. Como te he dicho, es una especie de encuesta, una especie de formulario en la que las preguntas tampoco son las mismas que te pone el programa de la agencia, son muchísimo más fáciles de entender, con un lenguaje que en algunos casos es muchísimo más sencillo y con unas opciones también muchísimo más claras. Así que es una forma mucho más fácil y mucho más sencilla. Todas las declaraciones que se presentan a través de la aplicación, antes de enviarlas a la agencia tributaria, un experto se encarga de revisarla. Es decir, que
Antes de presentarla, alguien revisa tu declaración y confirma que todo está correcto, que no falta en principio ningún dato. Es decir, está revisada por un experto antes de presentarse. Como te he dicho antes, también tiene un seguro de hasta 1.000 euros por si hay algún problema con tu declaración de la renta y al final acabas teniendo algún tipo de sanción o algún tipo de problema con la agencia tributaria. Hasta un máximo de 1.000 euros por mal funcionamiento de la aplicación. Yo también destacaría que puedes hacer la declaración con un experto, o mejor dicho, que la va a revisar alguien profesional y que la puedes hacer desde tu casa, a cualquier hora del día o de la noche, el fin de semana, cuando tú quieras, desde tu casa, cómodamente y por un precio que tampoco está muy alejado de lo que te puedan cobrar en una gestoría. Otra de las ventajas que yo he visto es que cuando utilizas esta aplicación no tienes la posibilidad de saltarte ningún paso. Cuando estás utilizando el programa Padre o el programa Renta Web, pues vas revisando las diferentes pantallas o los diferentes apartados y puede ser que te olvides de que en esta pantalla tenía que meter algún dato. Con Touchdown esto no te pasa. Tienes que ir obligatoriamente paso a paso, ir completando las diferentes encuestas, los diferentes puntos, y es imposible que te saltes ningún paso. También tienes un chat para dudas o cualquier tipo de problema que te surja, puedes contactar con ellos y te intentarán ayudar en todo lo que puedan. No te lo he comentado antes, o mejor dicho, no te lo he dejado demasiado claro, pero la aplicación se comunica con la agencia tributaria. Es decir, que cuando metes tus datos, ya recoge tus datos fiscales. Lo que básicamente se llama el borrador. Todos esos datos ya se descargan automáticamente en la aplicación. Entonces, tú simplemente tienes que revisar, tienes que confirmar que todo está correcto y añadir más información en caso de que sea algún dato que la agencia no tenga en ese momento. Igual que cuando haces la declaración en tu casa. Cuando confirmas el borrador, pues a veces hay ciertas cosas que no tienen en cuenta. Sobre todo en el apartado de deducciones. Posibles deducciones que te pueden aplicar o otra información. Según los datos de la aplicación, de media una persona para hacer su declaración con ellos tarda una media de 15 minutos, lo cual está francamente muy bien. Pero no todo iban a ser ventajas. También te voy a contar algunos de los inconvenientes. El primero es que la aplicación es fácil y sencilla, pero también es limitada. Hay ciertos apartados, hay ciertas cosas, hay ciertas casuísticas que la aplicación no te deja hacer tu propia declaración. Por ejemplo, si eres autónomo, como es mi caso, vamos. Si eres autónomo, pues ya no te permite hacer la declaración. Te dice que en estos momentos la aplicación todavía no está preparada para este tipo de declaraciones, por tanto, pues ya no te deja continuar. Así como si eres residente en País Vasco o Navarra, pues tampoco te deja hacer la declaración con ellos. Y el segundo gran inconveniente es que no es gratis, que tienes que pagar. Son 35 euros, que más o menos es el precio que te puede cobrar una gestoría de las más baratas. Y permíteme un poco que te cuente cómo funciona por dentro, qué apartados tiene o qué cosas hay que ir completando. Pues básicamente la aplicación consta de unas 7 pantallas, unos 7 apartados diferentes que tienes que ir completando. Más o menos similar a cuando accedes a Renta Web, que son primero los datos personales, después tus propiedades, después los datos relativos a tu trabajo, por cuarto los datos relativos a tus inversiones y a tus finanzas, es decir, pues los intereses que has cobrado, las acciones que has vendido y todo lo demás. El quinto punto son otros posibles ingresos que hayas podido tener, subvenciones, premios de lotería o cosas similares, o algún otro tipo de rendimiento, algún tipo de plusvalía por la venta de alguna cosa que no entrara dentro de estas categorías. Por último, un apartado de deducciones, o mejor dicho, como penúltimo, el apartado de deducciones en el que te lleva por diferentes pantallas viendo las posibles cosas con las que te puedes reducir impuestos, pues te las va comentando, si las tienes, no las tienes, lo cual seguramente sea una de las mejores pantallas o de las mejores opciones que han podido diseñar. Y por último, ves el resultado. Ves el resultado, pues tu declaración te saldría pagar tanto o te sale a devolver tanto. ¿Estás de acuerdo? Páganos nuestro importe y ya lo puedes presentar. Es así de fácil y así de sencillo. Yo he estado probando esta aplicación
he estado probando el programa de la agencia, el RentaWeb, haciendo diferentes simulaciones y ver un poco cómo funcionaba. De hecho, este año, y creo que el año pasado también lo había, cuando accedes a la página de la agencia tributaria, entras en el apartado de la declaración del año 2020, tienes al lado izquierdo de la pantalla pues para ver tus datos fiscales, para ver el borrador, presentar la declaración y todo esto. Y a parte derecha, un poco más abajo, hay un simulador en el que puedes ir metiendo todos tus datos y haciendo todas tus simulaciones sin ni siquiera utilizar los datos que proporciona la agencia en tu borrador. Es un poco más pesado porque no te recoge ningún dato y los tienes que ir completando tú, incluido tu DNI, tus datos personales y toda esta información. Y como te he ido comentando, este mes en la Academia de Quiero Ser Rico tienes el curso de fotografía de stock, del que te he hablado, o mejor dicho, del que nos ha hablado Carles Navarro, que fue quien hizo el curso, quien es el profesor del curso a principio de mes. También tienes el curso sobre cómo construir tu página web, que es un curso inicial, un curso que utilizaremos para más adelante construir algunos proyectos, espero que muy chulos y que nos puedan generar algunos ingresos pasivos. Y he hecho un nuevo curso, más que un curso, le he llamado Masterclass por ser mucho más pequeña y porque me gustaría ir completándola en el futuro, que se llama haciendo tu declaración de la renta. Y en este curso que ya tienes disponible en la academia desde el fin de semana pasado, pues vemos qué es la declaración de la renta, los diferentes apartados, en qué consta, cuál es su significado y su sentido, y después utilizamos unos datos ficticios y hacemos una declaración de la renta con el programa de la agencia, con el RentaWeb, y después utilizamos Touchdown para ver también los diferentes apartados y cómo ir completando cada uno de los apartados, pues también con una simulación. No he utilizado exactamente para los dos los mismos datos, entonces tampoco lo podemos comparar, pero sí, si nunca has presentado la declaración de la renta, yo creo que es una masterclass que te puede servir para darte una orientación de cómo funciona todo esto y para que te animes a probar a hacerla tú mismo, aunque al final decidas no presentarla, por lo menos sabes cómo funciona y conoces los apartados más importantes. Pues todo esto lo tienes en la Academia de Quiero Ser Rico. Y una cosa más. Para terminar el podcast de hoy me gustaría dejarte mi opinión sobre Touchdown. Ya te he contado sus ventajas, sus inconvenientes, cómo funciona, y en mi opinión es una forma muy fácil y muy sencilla. Si nunca hiciste tu declaración de la renta tú mismo y te quieres animar a hacerla, yo creo que Touchdown es la mejor opción que tienes actualmente. Muy fácil, muy sencilla. No conozco o no sé si hay más aplicaciones de este estilo, pero esta por lo menos funciona francamente bien. Es cierto que es limitada en algunos casos, pero si no te afecta, pero si tu declaración es como, no sé números, pero como el 90% de las personas asalariadas, es decir, que tienen un trabajo por cuenta ajena, yo creo que la aplicación va a estar perfectamente preparada para tu declaración. No vas a tener ningún tipo de problema. Es cierto que tienes que pagar, no es gratuita, pero el simple hecho de que alguien la revise y de que tienes este seguro, esta garantía de que funciona correctamente y que no te vas a equivocar, pues creo que es más que suficiente para darle un voto de confianza. Si normalmente haces tu declaración, incluso le haces la declaración a algún amigo, a algún familiar o le ayudas con ella y ya estás muy acostumbrado a utilizar las aplicaciones de la agencia tributaria, aunque no creo que sea para ti. Pudiendo hacerla tú mismo gratis, pues pocas ventajas vas a encontrar aquí. ¿Es más rápido? Sí. ¿Es más fácil? También. Pero al final tienes que pagar. Así que al final tienes que decidir, ¿pago 35 euros o la hago yo mismo y me ahorro este dinero y tengo los datos un poco más controlados? Aún así, si es tu caso, te recomendaría que utilizaras los dos sistemas. Que la hicieras tú mismo en RentaWeb y que utilizaras Touchdown para ver cómo te saldría la declaración. Si ves alguna diferencia y ves que Touchdown pues te sale muchísimo mejor, seguramente es porque te has equivocado en alguna cosa. Así que seguramente tengas que revisar si te falta algún dato. De todas formas, cuando vas utilizando Touchdown y vas completando los diferentes apartados, te darás cuenta de si en tu RentaWeb te has olvidado de algo o no. Y si al final te sale mejor en Touchdown, pues simplemente pagas y la presentas. Al menos si te compensa esos 35 euros de pago. Y esto es todo por hoy. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna sugerencia te puedes poner en contacto conmigo en hola@quieroserrico.com. Dicho todo esto, te deseo un maravilloso fin de semana.